Hola amigos, Mr. Pablo So, de vuelta con otro vídeo. Y esta vez estamos en Villar de Bildas, que pertenece a Somiedo, donde estamos a punto de comenzar la ruta PRAS 14.1. Y os voy a decir todo acerca de esta ruta de camino allí. Pues comentaros que esta ruta se puede considerar como una variación de la ruta que hicimos la semana pasada. Si os acordáis, se trataba de la ruta La Peral a Villar de Bildas o PRAS 14. Bueno, pues esta tiene el código PRAS 14.1, lo cual indica que es una variación de esta ruta inicial. Parte del pueblo Villar de Bildas, que está a una altitud de 750 metros, y termina en la Braña de los Cuartos, que está a una altitud de 1407 metros. Quiere esto decir que en los 7 kilómetros que tiene la ruta, en el sentido de ida, tenéis una ganancia de altitud de 657 metros. Por supuesto, tenéis que volver otra vez a donde está aparcado el coche y caminaréis aproximadamente 14 kilómetros en total cuando hagáis esta ruta. En cuanto a puntos de interés o cosas a tener en cuenta, pues os diría que pasa por dos brañas. La primera es la braña de la Pornacal, que os vais a encontrar cuando caminéis unos 3.6 kilómetros después de empezar la ruta. Y después de la braña de la Pornacal, que es la más grande de Somiedo y tiene 34 y no 32 teitos. Lo digo esto porque la semana pasada dije que eran 32 y no son 32, son 34. Después de pasar la braña de la Pornacal vais a ver una cascada preciosa, en concreto a los 6.5 kilómetros de la ruta, y esa se llama la cascada del Corralón. Y finalmente llegaréis a la braña de los Cuartos, donde termina la ruta, y podéis descansar antes de empezar el camino de vuelta. Bueno, y como anécdota comentaros que me ha vuelto a pasar lo mismo que me pasó cuando hice la ruta del Pico Cornón, PRAS 10. Había un perro un poco después de dejar Villar de Bildas detrás, que se me unió, empezó a caminar conmigo e hizo la ruta conmigo sin separarse de mí. Lo cual, por cierto, es una delicia, pero también me hace que pensar, ¿no será que el destino me está tratando de decir algo acerca de tener un perro? Pues no lo sé qué pensáis, pero hacérmelo saber, por favor, en la sección de comentarios. Bueno, pues como os comentaba, después de caminar 3.6 kilómetros aproximadamente, porque esto varía un poco, ¿no? Encontráis la braña de la Pornacal, que tiene 34 teitos. Es un sitio precioso para parar, descansar y disfrutar un rato de las vistas y de los teitos. A mí me pareció un sitio precioso y es más, si es la hora de la comida, es probablemente un sitio muy bonito para parar y comer antes de continuar la ruta. Bueno, pues tenemos un poco de tiempo y me da la oportunidad perfecta para hablaros de una leyenda que trata de explicar el nombre de Somiedo y de dónde viene su origen. Y es que cuenta la leyenda que en el pueblo de Beigas, el pueblo que pertenece a Somiedo y que está cercano al hayedo de Tibeos, el diablo venía en un caballo, era de noche, y este caballo empezó a correr como alba que lleva el diablo, valga la redundancia. Y bueno, pues el caballo estaba a punto de saltar por un precipicio. Y entonces el diablo dijo: ¡So! ¡Miedo!
como para decir, párate, como que hay miedo. Y de esas dos palabras, So y miedo, acabó siendo el nombre de la región, Somiedo. Lo cual me indica o me induce a pensar que el diablo tiene miedo de Somiedo, curiosamente. Y después la población, los académicos, sitúan el origen de la palabra Somiedo del latín summentum, que se refiere a un país elevado o un país de montañas elevadas o una zona alta. Bueno, pues una vez que pasáis la Braña de la Porracal, vais a ver una fuente y según seguís caminando, veréis a vuestra derecha una cascada. Y esa cascada se llama la Cascada de Corralón, que hemos tenido la oportunidad de ver de lejos en la ruta de senderismo de la semana pasada, pero ahora tenemos tiempo más que suficiente para bajar y mirarla de cerca, que es una cascada preciosa, por cierto. Y ese teito que veis allí a lo lejos es el primero de la Braña de los Cuartos, donde acaba esta ruta. Deciros también que se supone que en este sitio hay una fuente, pero no he podido encontrarla por ningún lado. Amigos, hemos llegado a la Braña de los Cuartos, donde esta ruta termina, y ahora es un momento perfecto para comer un poco, descansar otro poco
disfrutar de las vistas, que son preciosísimas, y después volver otra vez a donde está el coche. Esta es una ruta lineal y eso quiere decir que tenemos que volver a desandar lo andado. En todo caso, yo me voy a despedir diciendo que ha sido un placer hacer esta ruta con vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo y si es así, no os olvidéis de suscribiros. Y como siempre me voy a despedir diciendo que espero que la vida os dé un montón de razones para sonreír y si no es así, seguir peleando porque es una cuestión de tiempo. Así que hasta el próximo vídeo, que tengáis un día excelente.